Les voy a leer algo que nos escribió Mariela Conejeros Daza cuando yo dije que íbamos a conversar con el siguiente invitado. Dice, bien, la cosa nostra en la voz de los que sobran. Algún día deberíamos hacer un cruce, ¿no? Porque ahora viene nuestro próximo invitado, sociólogo, es profesor acá en la Universidad de Santiago, en la USACH. Alberto Mayol está en la voz de los que sobran hoy para analizar un montón de cosas interesantes. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, lo estaba escuchando ahí. Hablar de paraísos fiscales. Interesante tema. Porque si uno le suma a eso, que hoy día estamos llenos de plataformas cibernéticas que permiten no pagar impuestos también en muchas partes, los estados se están quedando sin recursos. Y además es sorprendente, ese es un mundo increíble donde esas grandes empresas van y en el fondo licitan dónde van a pagar impuestos en un solo país en el mundo. Entonces le hacen una oferta a un estado gigante, que es mucho menos de lo que tendrían que pagar entre todos los países, por supuesto, pero que al estado le conviene mucho a un estado, y claro, finalmente pagan impuestos donde quieren, y todos los demás estados entonces se quedan sin recursos. Es bien interesante cómo ese mundo en algún momento va a haber que ordenarlo en serio, porque ahí está el dinero que se debiera recaudar para poder afrontar los grandes desafíos que tenemos como sociedades en el mundo hoy día. Y debería, no sé, ahí una pregunta, porque nuestro presidente debería ser un ejemplo de ética en ese sentido, ¿no? Y finalmente ahora, es todo lo contrario. Sí, pero se maneja como un empresario, ¿no? Es menos culpa de él que de nosotros, porque no elegimos si hubiese sido un engaño, no, además que si hubiese sido un engaño, si nadie hubiese sabido que tenía algunos intereses, algunos atisbos de estar borrando un poco la línea entre lo legal y lo ilegal, la verdad es que uno podría entender que efectivamente fue un gran engaño, pero no es el caso. O sea, evidentemente sabemos cómo era el personaje, y eso habla también como sociedad que en un momento determinado en nuestras ambiciones y todo nos imaginamos que era mejor tener algo que imaginábamos que era un gran rey Midas, pero que bueno, que termina en una tragedia no para él en este caso, sino que para muchas otras personas, porque finalmente estas máquinas humanas de producir riqueza normalmente no se han transformado en máquinas humanas de producir beneficios para toda la sociedad. Eso no ha sido probable. Alberto, entremos en materia de lo que pasa en nuestro país, en la política, en estos momentos, ¿verdad? Hay harto revuelo con los famosos que están ahí, las listas de famosos que van de candidatos a constituyentes. Y la verdad, hay un desorden. Te fuiste negro. No, pues te vamos a sacar de la lista. De Adriana Barrientos a Jorge Baradit, los famosos que quieren ser constituyentes. También está Lucía, ¿no es cierto? Pero ustedes ya lo habían adelantado. Bernardo de la Maza, Ignacio Achurra. Hay un montón de gente que habrá gente valiosa o gente que no es tan valiosa, no sé, veremos qué sucede más adelante, ¿verdad? Pero se está hablando mucho sobre esto y sobre el desorden también en la oposición, que no logró ir en una lista única, como sí lo logró la derecha, a pesar de que tuvieron que negociar con Kast. ¿Cuál es tu opinión, tu mirada sobre lo que está pasando en este momento específico del proceso constituyente? A ver, evidentemente este proceso constituyente tiene relación con todo un proceso que comienza en el borrón y cuenta nueva que fue el estallido social. Uh-huh. Y en ese proceso la política siempre tiene para construirse dos grandes dimensiones. Una dimensión que los grandes autores de la sociología llamaron incluso litúrgica, o sea, hay parte de la política que simplemente no es simplemente, es algo muy importante, es un rito. Los ritos son muy importantes porque los ritos son los que canalizan las energías de las sociedades para que esas energías no se vuelvan disruptivas. Eso revela, por ejemplo, que nuestro estallido social tiene mucho que ver con la pérdida
de la condición ritual, porque si hubiese habido una condición ritual, no hay posibilidades de que la sociedad se torne en la condición en que se tornó. Y hay otra dimensión que es igual de importante, ¿ya?, que es la dimensión operacional. O sea, la política también está a cargo, ¿ya?, de hacer que funcionen las cosas, ¿ya?, de que el país no solo vaya avanzando en procesos, sino que además vaya cerrando procesos, vaya ganando las pequeñas batallas consigo mismo que tiene que ir librando, vaya ganando las grandes guerras que tiene que ir librando contra sus propias problemáticas. Cuando decimos la política debe vencer a la pobreza, es porque entendemos que está esa dimensión operacional, por supuesto. Esas dos dimensiones van juntas. Cuando se separan, cuando una se atrofia y la otra se hipertrofia, se producen inconvenientes. Hemos llegado al punto en este momento en que tenemos totalmente hipertrófica la parte ritual en la izquierda, y este proceso constituyente así lo revela. O sea, la gracia no era qué pasa con la convención constituyente en sí misma, la gracia era estar ahí, que es un rito que yo entiendo, es muy valioso, es muy interesante, pero sí, es la parte del rito. Estás dejando de lado la parte operacional, que es cuánta gente va a lograr dejar metido dentro de la Convención Constitucional, que algo va a ser muy importante después. Y la derecha, por otro lado, se queda sin ninguna liturgia, sin ningún rito, sin ninguna máscara, sin nada que poder procesar de energía de la sociedad, y define simplemente quedarse con el poder, comillas, administrativo, la parte meramente operacional. Perfecto. ¿Ya? Y para eso tienen un presidente que es exactamente eso. O sea, eso es Sebastián Piñera, fundamentalmente. Claro. Entonces, se encaminan a dedicarse a decir pragmáticamente lo importante es que si sacamos 20 puntos en la suma de la coalición, ¿ya? Resulta que no saquemos 20% de escaño, sino que saquemos 25 o 30. Y que si sacamos 25 puntos, saquemos entonces, ojalá, 35 puntos. Y así sucesivamente. Entonces se vuelven meramente operacionales. Esa problemática es para ambas partes igual de mala, ¿ah? O sea, el corto plazo, la derecha va a sentir que triunfó desde el punto de vista de la parte electoral, pero si logra eso, va a constituir una convención constitucional que no tiene arraigo, o sea, que no tiene vinculación con la sociedad. Y por tanto va a destruir el único canal que le quedaba al sistema político para salir de la crisis. Esta crisis ya se comió todo, y lo que quedaba para salir era una nueva constitución con una convención constitucional. Si la convención constitucional aparece de alguna manera secuestrada del sentido común de las personas, sencillamente se pierde el último bastión para que el sistema político exista. Y eso, perder el sistema político, significa estallidos sociales, disrupción, desorden, pérdidas económicas, que les importa mucho, ¿ya? Claro. Y una posibilidad de impugnación a la élite muy grande. Yo, en general, yo no le tengo miedo a salir a la calle, a la lucha, ¿eh? Pero sí, claro, o sea, siento que lo que se manifestó el 25 de octubre pasado, cuando ganó el apruebo con ese contundente 78%, es que Chile quiere un camino legítimo, ¿no es cierto?, para lograr un país más justo. Entonces, a mí me da miedo pensar en eso, en que finalmente, claro, empiece esto, se arme la convención constitucional, sigamos adelante en este proceso, y después termine el producto siendo no lo que no lo que estábamos pidiendo, digamos, que no sea lo que estábamos pidiendo, y termine ganando el no en el referéndum de salida, ¿verdad? Y eso es súper, como que, de verdad, es lo que más me da miedo, me asusta, no por lo que pasa en las calles, sino que... Eso que tú dices, creo yo que nos puede comentar ahora Mr. Mayo, en términos de que si hay mayor participación social o no en ese trabajo constituyente, sí puede legitimarse o no, porque ahí yo creo que puede ser que, claro, que algunos tengan más o menos representantes, se hayan quedado en eso, y que al final del día estamos ahí diciendo, bueno, ya tenéis tantos, pero ¿qué vaya a aportar? Pero la participación social en la convención, con que la gente se sienta interpretada por lo que está pasando, con que se haga de cara a la ciudadanía, con que se comente lo que, mira, ahora están conversando
de la forma de gobierno. Oh, mira, yo opino tal, no sé, la gente participe. ¿También puede hacerlo más propio y suyo o no? ¿Qué crees tú de la participación ciudadana? Sí, por supuesto, y por eso está esa dimensión que, insisto, es también muy importante, que es la dimensión litúrgica. ¿Ya? Cuando uno habla de liturgia, la gente cree que uno habla de misa, de religión. Claro. Claro, y en realidad, bueno, se habla de religión, porque la palabra religión significa religar, es volver a unir. ¿Ya? O sea, la palabra religión no tiene que ver necesariamente con las creencias teológicas. ¿Ya? Hay religiones sin Dios, de hecho. Entonces, en ese contexto, hay que entender que esa dimensión de la sociedad, la dimensión simbólica, la unión de las personas, el sentido de pertenencia, el sentido de la historia. Nosotros vivimos hoy día con una sociedad que evidentemente siente que la historia que estamos viviendo carece de sentido. Esa es la razón por la que se desgasta el ciclo político anterior, un ciclo político que mirando los números, todos nos dirán, están locos de criticarlo, ¿ya? Porque ha tenido sus alzas y sus bajas, se estaba agotando, todo lo que uno quiera, pero efectivamente muestra unos números a nivel histórico espectaculares. Bueno, pero resulta que ese ciclo destruyó la mitad importante también, y es la mitad de todo el fenómeno, que es la posibilidad de sentirse parte de un proceso político, de sentirse parte de una sociedad, de sentirse parte de los beneficios y de los perjuicios al mismo tiempo, claro, para todos por igual. Todo eso se perdió, todo eso se perdió. Y eso es lo que estalla el 18 de octubre, eso es lo que se trata de reparar, ¿ya? A través del proceso constituyente, eso es lo que se consolida como un proceso reparatorio con el triunfo resonante del apruebo. Ese es un momento donde ya este proceso toma una forma espectacular, y en medio de eso, probablemente, porque a veces los seres humanos nos enamoramos de aquellas cosas que nos dieron la primera etapa del triunfo, no nos damos cuenta que tal vez la segunda etapa se requiere jugar un partido diferente. ¿Ya? No nos gusta pensar que después de un primer tiempo brillante con un fútbol ofensivo, tal vez si vas ganando 3-0, tal vez sí es sabio, ¿ya? Meterse un rato atrás y ser pragmático. Claro. ¿Ya? Entonces, no nos gustó eso y nos envalentonamos y nos gustó. Ojo, si esa energía es tan desbordante, tan poderosa, tan vitalista, puede efectivamente vencer al pragmatismo. Ojo, eso puede ocurrir, pero para eso se requiere realmente un trabajo desbordante además en una dimensión donde se va atrasado todo el sistema, que es la dimensión conceptual de las ideas, porque si no pasa que los medios de comunicación, muchos de los cuales simplemente entran en fase de operación política para estas cosas, ¿ya? De repente van y plantean los temas en formas binarias. Entonces, ¿es esto o es esto otro? Y ante eso, el mundo naturalmente, ante una situación binaria, naturalmente el mundo se tiende a dividir en dos. Por eso es tan impresionante lo del apruebo, porque sacar 80% en una situación binaria es extraño. Hasta Pinochet sacó 43%. Claro. ¿Ya? Entonces, en esos procesos, cuando te plantean binariamente, es muy difícil lograr consolidar una idea, a menos que se logre una profundización, que a veces se logra. Por ejemplo, el año 2011 los estudiantes decían gratuidad y el gobierno les contestaba al principio, bueno, pero eso significa que los ricos van a tener que ir gratis. Claro. Y entonces, resulta que los estudiantes fueron capaces de hacer sentido a la sociedad diciendo, sí, efectivamente, pero lo que pasa es esto otro. Se pagan los impuestos por parte de esos ricos y no solo pagan la educación de sus hijos, sino pagan la educación de otros. ¿Me entiendes? Entonces, cambias la conversación, pero tienes que llegar a un grado de profundidad que son 2 o 3 jugadas más. No son muchas más, pero hacerlo no es fácil. Y eso es un gran desafío hoy día para los sectores de oposición, dado esta borrachera ritualista que se produjo, ¿ya? Que es muy interesante, que es muy atractiva, que de alguna manera uno la puede defender, entender, comprender y además incluso felicitar, pero que de alguna manera también es delicada porque te plantea un desafío que si no lo abordas con cierto nivel de intensidad, puede terminar en una frustración. Y las frustraciones en política son muy malas para los grupos que están tratando de transformar las cosas. Absolutamente de acuerdo contigo, Alberto. De hecho, a propósito de los medios de comunicación, tenemos ahí una labor muy importante. Tú estás también en la Cosa Nostra con Mirko Macari, hacen un trabajo muy similar a lo que hacemos nosotros desde las redes sociales. Estamos nosotros ahí. Son más cómicos, ¿ah?
Hay que concederles que son Sí, ellos son más No, pero divertidos, es que nosotros somos un poco más. ese es Macari. Ese es Macari, que siempre es así. Macari. Mándale cariño a Sí, Mirko, que lo quiero mucho. Es bueno, son buenísimos. Oye, son buenísimos. y deberíamos hacer un día como un cruce, así como cuando se juntan, no sé, como las Buena. Friends con no sé qué. ¿No es Sí, cierto? Estaría sí, bueno, claro. deberíamos. Una Estaría, serie conjunta. ¿no es cierto? Estaría chistoso, como un spin-off. Sí, me gusta. Oye, Me pero gusta. quería llevarte hacia un lugar que estaba leyendo aquí en Twitter a propósito de lo divertido que dice Daniel y la ironía, me encantó, que va hacia Cristian Bofill. Dice, leo su nuevo medio al detalle, felicito su periodismo de operador de gran factura, me admiro ante la astucia de sus caminos para agredir a su enemigo. En resumen, lo disfruto. Pero una noche me entero que este vínculo no es recíproco y sale ahí Bofill que te bloqueó de redes costó, sociales. ¿Qué te parece? Me di cuenta comillas, de trabajo, casualidad. que están Claro, haciendo los medios estaba tradicionales. leyendo alguien había citado una nota que venía publicada por Bofill, y entonces traté de entrar y no podía, y yo no entendía qué pasaba, y de repente me di cuenta que estaba bloqueado. Y me pareció muy sorprendente porque, bueno, básicamente porque hay una cosa que es muy poco del estilo de ese tipo de periodismo que puede tener muchos defectos, que los tiene, y es evidente, operaciones políticas permanentes, qué sé yo, pero que tiene una forma de operación siempre relativamente sobria. O sea, tratan de evitar que parezca que eso es una operación política, por decirlo así. Y en ese contexto, Cristian Bofill lo hace, yo de verdad lo encuentro que lo hace muy bien, y de verdad leo sus medios, y de verdad considero que es un artista en lo que hace. Este Pero nuevo una cosa medio que se llama, el otro día me leí, que se llama Exante. Exante, sí, lo leí. Es fantástico sí lo el leí. nombre porque es como una confesión. Sí. O sea, significa que la noticia se hace antes de que exista la noticia. Yo encontré que era como, pero ¿cómo si el periodismo es como ex post? Bueno, Claro. filo. Ya, ok. Es fantástico. Entonces, pero independiente de eso, a mí lo que me llamó la atención es esta cosa muy poco gringa, digámoslo así, ¿ya? Estas cosas que no haría ningún periodista demasiado serio y sacerdotal en la visión periodística, que es, porque yo le gusto o no a Bofill, de hecho me ha invitado a programa y todo, yo soy una fuente, yo soy un analista, soy un investigador, hago cosas, y por tanto suena muy extraño que alguien que se dedica a recoger cosas de la sociedad de parte de voces que normalmente han tenido cierto nivel de autoridad para decir aquello, ¿ya? Diga, no quiero saber nada de lo que dice, me molesta. Claro. O sea, es curiosísimo. O sea, la primera ley de estas cosas es que en realidad las personas que estamos en roles como este, como que no tenemos mucho derecho a bloquear, de hecho, ¿ya? Porque es parte de nuestro trabajo justamente saber qué es lo que está pasando. Claro, uno puede bloquear a trolls, bots, ese tipo de cosas, pero Obvio. personas que uno sabe, que conoce y que hacen análisis, no se bloquean, ¿no? Claro, hay gente que a uno le cae mal, pero está bien, somos seres humanos, pero es tu pega de repente. ¿Cuántas veces uno ha trabajado con alguien que le cae mal? O sea, varias. O sea, años. es normal. Lo que pasa es que quizá, o sea, no, claramente lo que le molestó fue el análisis que tú hiciste. Nosotros debo reconocer que nosotros le damos a La Tercera, por lo menos los lunes, un ratito criticando. Ya no, a menos, porque ya como que nos aburrimos de eso, pero en el fondo en un principio era pescar La Tercera y decir quiénes opinaron el fin de semana. Y si tú te fijabas, eran siempre los mismos que opinaban para ellos mismos, porque en el fondo ya es un poco latero, pero salvo Matamala, salvo, no sé, un par más, el resto hablan para ellos mismos porque son del 20% que se hablan ellos mismos, de lo que va a pasar de ellos mismos, que nos dan interpretaciones de ellos mismos. Es una cosa muy loca. Entonces, claro, tú dices, bueno, pero ¿por qué escriben? Escriben, la gente no les cree. O sea, si no nos hubiera votado 80-20 o 78, no. Si la gente los tuviera como relevantes en su opinión, de todos los que escriben ahí, la votación, la elección de la gente no habría sido esa, porque habrían sido relevantes los pensamientos de gente que dice no, que el 10% no, y todas las cosas van a lo mismo, ¿no? Que cuidado con esto, que cuidado con el tipo de comida. Entonces hay una cuestión ahí como muy... Nosotros ya no nos tocamos mucho, hemos dejado de ver... Quizás se han Bueno, lo que pasa es que yo creo que lo que tú dices tiene que ver con un hecho que a mi juicio es muy claro, y es que de verdad hace nada de tiempo, 5 años, esos medios tenían
un poder que es el doble o el triple del actual. Y si tú vas de 10, 15 años, ese poder era 100 veces el actual. Sí. Y si tú vas a 20, 25 años, eso era 500 veces el actual. Bueno, entonces, ¿qué pasa hoy día? Que en realidad uno ya le da lo mismo la operación porque ya no es eficaz la operación. En ese sentido, hay veces que logran efectivamente articularla, generar alguna clase de vinculación, pero en general ya no es eficaz. Y ese es el gran fenómeno que está pasando, eso es lo que estamos viviendo hoy día, y eso es lo más interesante, a mi juicio, de todo lo que estamos viviendo. Porque en ese contexto, ese periodismo que es un periodismo que busca ser neutro, pero siendo de trinchera, Exacto. y poniendo, tú lo dijiste muy bien, pero yo tengo una figura metafórica que no es muy elegante, yo trato de ser siempre lo más elegante que puedo, pero si no puedo ser elegante, tengo que usar lo que no es elegante. ¿Cuál es la obvio. figura metafórica? Me encantó. A ver. Los medios de comunicación, cuando construyen poder a la antigua, su truco es que comen lo que cagan. Ya, a Es ver. que es verdad, se retroalimentan, ¿sí? Claro, exactamente. Entonces siempre buscan, y es muy importante porque en el fondo por ejemplo, esto lo hacía maravillosamente, fabulosamente las últimas noticias, ¿ya? Entonces en el fondo lo que Trabajé se 5 años hacía ahí, en la ¿eh? tele, sí, pues, Sí, po. pero lo que se hacía en la tele se llevaba a la prensa escrita y la tele después tomaba la prensa escrita y volvían en el circuito, hacían un loop completo, ¿ya? Es fantástico. En tiempos donde donde eso funciona, es un poder enorme porque no necesitas salir de ahí. Claro. Y tú puedes construir liderazgos, personajes, en fin, todo lo que quieras. Éramos los Es un mejores poder enorme. amigos, éramos los mejores amigos de la televisión. Y de hecho yo a veces me Obvio. pregunto, yo veo ciertos, por ejemplo, tuiteros que son muy críticos y muy seguidos, pero siempre están hablando de lo que pasa en la tele. A veces yo me he preguntado si ellos mantienen que la televisión abierta tenga ese poder que sigue teniendo. Me lo pregunto. Exacto. Porque Exacto. claro, porque hay una retroalimentación ahí, a pesar de que hay una Exactamente. crítica detrás. A propósito de lo mismo, Alberto, ¿qué te parecen los famosos, como te decía yo aquí en el Dínamo, lo titulan así, desde Adriana Barrientos a Jorge Baradit, los famosos que van a la constituyente? Bueno, ¿Qué te parece esta es bien- participación de estas personas que Y son a más ver, bien- seamos transparentes, también aparezco yo como para que no haya Sí. nadie gana. sí, Sí, pues aparecen Hay incluso también nuestra compañera No. Lucía López, apareces tú, aparece... Lo de Lucía. Que sea claro, Claro. que sea claro. Si no, no. Sí, no, sí. No, lo que pasa es que yo creo que hay una cosa que es bien clara. Cuidado con lo que vaya a decir. No. No, No, sin no, yo cuidado. creo que hay Él una no cosa me- Es broma, es Sí. broma. No, yo creo que hay una cosa que es bien interesante que tiene que ver con aquellas personas que consideran que este es un momento para vivir una aventura de compromiso político. Estamos hablando de que la Convención Constituyente te prohíbe varias actividades posteriores, es solo un año, es un nivel de ingreso muy inferior al de la Cámara de Diputados o el Senado, ¿ya? Por tanto, es más bien una aventura por eso digo la dimensión ritual, que, insisto, la critico en un aspecto, pero la considero muy valiosa en el otro, porque es además que algo que nuestra sociedad tiene perdido, ¿ya? Y en ese sentido, esas personas, como personas, están haciendo un camino. La situación distinta es cuando, sin mediar ninguna provocación del interés de una persona por buscar un camino para ver qué tanto puede servir a una causa, ¿ya? Aparecen los partidos políticos buscando nombres para, digámoslo claramente, ahorrarse plata, ¿ya? Claro. Desde el punto de vista de las campañas, para hacer más probable además los triunfos, para sacar la discusión de la conversación propiamente de contenidos y llevarla a una discusión de simplemente los rostros. Y por tanto yo creo que hay que distinguir claramente entre qué tipo de entonces figuras públicas son las que están yendo. Ujú. O sea, están yendo algunas figuras públicas que efectivamente están dando un paso existencial en su vida, diciendo, a mí me parece que aquí tengo que estar, en un compromiso, ¿ya? Eso es muy distinto a aquella persona que es una persona que, y esto no solamente con gente conocida, yo he visto harta gente, por ejemplo, grandes profesionales muy destacados en sus áreas, qué sé yo, que no son famosos en absoluto, pero que han trabajado en cosas
muy importantes para el Estado de Chile, qué sé yo, o en otro tipo de tareas privadas, y que efectivamente dicen, y evidentemente además en términos económicos no les conviene, ¿no? Van y dicen, quiero jugar a esto, ¿no? Porque hay un compromiso. A mí me parece que eso es parte valiosa de la construcción de una sociedad. Lo distinto es cuando los partidos políticos, no porque yo tenga mal a los partidos políticos, yo no tengo ningún problema en ese sentido, entiendo perfectamente que tienen que cumplir una función, pero es distinto cuando los partidos políticos, sin mediar otro análisis, van y dicen, oye, ¿sabéis que en este distrito lo mejor que podemos hacer, porque eso nos garantiza, qué sé yo, 12.000, 13.000 votos extra, y con eso hacemos la cosa, es llamar a alguien como, y además no tienen uno, tienen tres, ¿no? Y ven ahí a quién ponen. Eso creo que en un momento como este, tan importante, violenta un poco. Y en ese sentido creo que hay que luchar, es muy importante luchar por aquellos nombres, está Daniel acá, pero hay muchos otros más, efectivamente, por aquellos nombres que han hecho una apuesta, una aventura, que han hecho un acto de compromiso, ¿ya? Y que en ese sentido consideran que ese acto de compromiso vale la pena llevarlo a cabo, con todo lo que significa. O sea, lo más probable es que esas personas, la probabilidad de salir hoy día para todos, no para una persona, para todos, es muy baja, porque son muchos candidatos, ¿ya? Y uno para ir a hacer campaña necesita recursos económicos, recursos, una serie de cosas, Claro. ¿ya? Que no sabe en qué terminará. ¿Ya? Yo escuchaba el otro día, parte de las cosas que dijo Beatriz Sánchez antes de llegar finalmente a acuerdo con el Frente Amplio, era que decía que también lo había pasado mal económicamente. Entonces, yo no sé qué fue lo que pasó, pero entiendo entonces que significa que de la devolución de los votos de su campaña, eso se lo quedó el partido y seguramente no le dejaron nada. Porque poco no era, si sacó un 20%, claro. O sea, son 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Wow. Claro. Entonces, estamos hablando, yo no lo podía creer, porque no sé cuál es la historia real, pero eso es lo que yo entendí de la conversación. No, yo conozco la historia real y no es así. ¿Cuál es la historia real? Porque me la contó ella. No sé si tengo el derecho a contarlo, pero te puedo decir que hizo un esfuerzo económico, pero lo recuperó. No salió perdiendo, pero tuvo que hacer un esfuerzo. No puedo meterme más allá en términos privados, entonces, pero no salió para atrás, pero tuvo que hacer una cuestión. Pero es complejo lo que está diciendo ese es el tema. Entonces, claro. yo te lo digo, a mí me pasó lo mismo, con la diferencia que no lo recuperé porque es un truco. Miren estas cosas de los partidos. Los partidos se han ganado la fama con harto, porque la única elección legal que no tiene devoluciones ¿Ya? es la elección primaria presidencial, solo la presidencial. Ay, ¿no tiene devolución? No tiene devolución. Ah, mira. ¿Por qué? Y eso, la única razón es obvia, es porque es el único lugar donde podrían surgir liderazgos nuevos. ¿Me entiendes? Qué loco, a nivel es porque no entonces, quieren que te presente al final, una cosa así, es como... Entonces, eso no exacto, quieren que tú vayas a otras primarias, a las primarias de esto, de lo otro, de aquí, de allá, pero la primaria presidencial no quieren actores nuevos, salvo, entonces quedan los que tienen, en el fondo, partido, respaldo económico, empresa, en fin. Ojo, esto, además, en una vergüenza máxima, una vez lo hablé con varios diputados en la Cámara de Diputados y me decían, yo no sabía, y habían votado eso. ¿Ya? Entonces, no habían votado a favor y no se dieron cuenta. ¿Ah? No se dieron cuenta. Mira. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? Esos esfuerzos económicos que son tan importantes, ¿ya? Para las personas que están entrando en esta aventura y que no saben si van a lograr recuperar esa plata, ¿ya? Han bajado mucho los precios, felizmente, de hacer campaña, pero para personas normales que tenemos un salario, qué sé yo, no es nada grato, ¿ya? Entonces, esa situación es bien compleja y esa situación hay que felicitar. Por eso yo creo que también aquí hay muchas críticas a todos los que han ido, qué sé yo, que esas críticas tienen un fundamento desde el punto de vista del caos que se armó finalmente, ¿ya? De la incapacidad de articularse, pero hay una cosa que es clara: esas personas que están yendo a esta aventura lo están haciendo sin ninguna garantía de nada, ¿ya? Nadie les firmó un cheque en blanco, están haciendo un esfuerzo por una cosa que evidentemente es relevante para el país, le están dando magia a un proceso que requiere esa magia, porque si no, finalmente, si esto no tiene magia, finalmente la Convención Constituyente, nos vamos a quedar ¿en qué? En el descreimiento total, que de allá venimos, ¿ya? Nos vamos a convertir todos un poco en el Chino Río, y se supone que no es lo que queremos. No, pues para nada. Justamente queremos lo Entonces contrario. yo creo que
Claro, entonces yo creo que es bien importante que hagamos ese camino, pero que efectivamente tengamos entonces la capacidad y la intensidad, creo que eso es muy importante, la intensidad para poder producir una transformación muy significativa. Antes de terminar, cortito, ¿qué te parece esta alianza que formaron el Frente Amplio con Chile Digno y la Federación Regionalista Verde, entre otros movimientos sociales? Mira, yo creo que las articulaciones en estas cosas son importantes. Yo creo que en esta ocasión, yo creo que las articulaciones no pueden ser al nivel de pragmatismo de cualquier cosa. ¿Ya? Como lo que hizo la derecha, dice. Que lo que hizo la derecha. Claro. Pero tampoco pueden ser al nivel de lo que elegantemente Freud llamaría el narcisismo de la pequeña diferencia, que es una cosa muy de la izquierda, que en el fondo como yo estoy de acuerdo en todo contigo, pero me basta este detalle, ¿ya? Que tal vez no es un detalle, pero es una cosa, para que yo sencillamente no me pueda sentar a una mesa contigo. Perfecto. Yo creo que esa condición de no estar dispuesto a sentarse en la mesa con la gente, hay que dejarla de lado. O sea, eso evidentemente. Yo creo que el Frente Amplio en ese sentido arma una alianza que ojalá llegue a tener un grado de profundidad desde el punto de vista de lo que está en juego en términos temáticos, ¿ya? Y no solo un grado de profundidad desde el punto de vista electoral. Yo creo que eso es el gran desafío para el Frente Amplio, porque mi impresión respecto a la historia que yo viví en el Frente Amplio fue que hubo un exceso de pragmatismo y por eso ese pragmatismo hizo que les pillara el estallido social, en el fondo, offside, que fue lo que ocurrió. Y el Frente Amplio era la única coalición que podía no estar offside ahí. ¿Ya? Claro. Era un desafío grande, era difícil, pero era la única que podía no estarlo. Y yo creo que fue muy duro darse cuenta de que se estaba. ¿Ya? Independiente que habían efectivamente figuras, nombres o trabajos que se habían hecho adentro que no estaban offside, pero había una dimensión de coalición que no fue capaz de quedar en una condición, en una buena posición. Yo creo que en ese sentido es importante que ese trabajo sea más sólido, tenga fundamentos, tenga bordes, tenga grados de profundidad mayores, y sea menos un diseño, voy a decirlo así, de flujo ingenieril. ¿Ya? O sea, el Frente Amplio realmente tiene muchas cosas diseñadas que está muy bien, pero la política es demasiado innovadora. La política es una cosa brutal. Tú te levantas y el mundo cambió de repente, sobre todo en las cosas micro, y todo lo que tenías planificado no sirve de nada y hay que aprender a botarlo a la basura, claro, sin resentimiento, sin rabia, sin nada. Yo creo que esa flexibilidad y profundidad al mismo tiempo, ambas cosas al mismo tiempo, que es muy difícil, ser flexible y al mismo tiempo tener una profundidad de cosas que tú no vas a transar, es el gran truco para el futuro. Yo creo que la oposición debería haber tenido, incluyendo los independientes, dos grandes o tres grandes listas en todo el país. Máximo. Articuladas. Claro. Eso es lo que debió haber ocurrido y desgraciadamente no se logró. No es lo que ocurrió. Yo claro. Entiendo que no se puede hacer una, yo lo entiendo. Claro. ¿Ya? Pero por lo menos tres, que hubiese sido máximo, ¿no? Sí, pero claro. Exacto. Alberto, un agrado conversar contigo esta mañana. Nos queda pendiente a ver si hacemos ese crossover que nos están pidiendo por redes sociales. Ya, pues, así que vamos a estar en conversación. Oye, un abrazo muy grande para ti, Alberto, para tu familia. Gracias, Alberto. Muy bien. Muchas gracias. Y nos despedimos ya. Se nos acaba el programa. Un abrazo grande para ti.